Eliana Verdara estaba acostumbrada a las cenas de los viernes en el restaurante. Era una de esas tradiciones que aparecen en los matrimonios de forma desapercibida y luego mantienen la relación a flote. Una pequeña isla de estabilidad en medio de las semanas de trabajo, los plazos y las minucias domésticas. Tiago había sugerido la idea hacía unos 3 años, poco después de la boda, y Eliana había aceptado sin mucho entusiasmo. En aquel momento, le había parecido un poco patético disfrazarse todos los viernes, conducir hasta el centro y sentarse a una mesa con mantel blanco. Pero con el tiempo llegó a apreciar esas veladas. Le daban la oportunidad de respirar, de olvidarse del trabajo, de hablar de otra cosa que no fuera la factura de la luz y el grifo que goteaba en la cocina. Eliana tenía 32 años y ya había publicado 3 novelas. No eran superventas, pero sí libros decentes con críticas positivas y ventas constantes. La editorial estaba satisfecha. Los críticos destacaron su capacidad para crear personajes vivos y describir de forma convincente las relaciones modernas, un tema que siempre encontraba su lector. Eliana no aspiraba a premios literarios ni a la fama. Le encantaba el proceso de inventar una historia, meterse en los personajes, construir diálogos. Escribía sobre lo que conocía, sobre la gente, sobre sus conexiones, sobre la facilidad con que se rompen las cosas y lo difícil que es pegarlas de nuevo. El dinero no era un problema para ella. Eliana había crecido en una familia acomodada. Su padre era propietario de una cadena de supermercados en todo Brasil y había conocido la comodidad desde niña. Pero sus padres no la mimaban sin medida. Su padre, Osvaldo, era un hombre rígido y exigente, aunque quería a su hija de todo corazón. Quería que fuera capaz de ganar su propio dinero, que apreciara el trabajo. Por eso, Eliana estudiaba, trabajaba, publicaba libros por sus propios medios, no con el dinero de sus padres. Estaba orgullosa de su independencia. Tiago Duval era su marido desde hacía 4 años. Un francés, alto, moreno y de ojos grises, que sabía decir cumplidos sin que parecieran vulgares. Se habían conocido en una feria del libro. Él compraba algo para su hermana, ella firmaba su segunda novela. Tiago se acercó, entabló conversación y la invitó a tomar un café. Al principio, Eliana se mostró escéptica. Los extranjeros guapos y con acento no suelen ser serios. Pero Tiago fue persistente. Cortejó como es debido, sin presiones, con respeto. 6 meses después le propuso matrimonio. Otros 6 meses más tarde se casaron, una boda modesta para los estándares de la familia Verdara. Tiago importaba tejidos y artículos de moda de Europa. El negocio era pequeño, pero prometedor. Pero el negocio solo había despegado realmente después del matrimonio, cuando Osvaldo había ayudado a su yerno con contactos, préstamos y conexiones. Eliana lo sabía, pero intentaba no pensar en ello. Al fin y al cabo, la familia es la familia, y el padre solo quería que su hija tuviera un marido acomodado. Aquella noche, a finales de octubre de 2025, se sentaron en el restaurante Terraza, uno de esos lugares donde los precios son elevados, pero la vista del río y la cocina merecen la pena. Eliana estaba de buen humor. Esa mañana había terminado el siguiente capítulo de su novela, y el texto había funcionado, lo intuía. Hay días en los que las palabras no fluyen, y hay días en los que todo sale solo. Hoy era uno de estos últimos. Tiago pidió vino, blanco, seco, portugués. Eliana no era una sibarita, pero le gustaba que su marido supiera de estas cosas. Sabía cómo crear ambiente. Hablaron de su trabajo. A Tiago siempre le interesaba, aunque estaba claro que las novelas románticas no eran su género. ¿Has terminado el capítulo 5? Preguntó sirviéndole vino. Sí, esta mañana. Estuvo bastante bien, creo. ¿Te pareció? Tiago sonrió. Siempre dices eso, y luego resulta ser un capítulo brillante. No siempre, dijo Eliana. A veces lo releo y me doy cuenta de que es una basura. ¿Qué hago entonces? Lo reescribo. A veces 3 veces. Tiago negó con la cabeza. No entiendo cómo puedes trabajar tanto con un solo texto. Yo no tendría paciencia. Tú tienes otro trabajo, dijo Eliana. Haces tratos, hablas con la gente. No tienes que sentarte frente a una pantalla durante horas preguntándote si has elegido la palabra adecuada. Yo tengo que pasarme horas pensando cómo convencer a un cliente para que no rompa un contrato. Sonrió Tiago. Una especie de creatividad también.
Eliana asintió con una sonrisa. Le encantaba este tipo de conversación, ligera, sin pretensiones. Tiago sabía cómo mantener la conversación sin aburrir. Le habló de su negocio. Un nuevo envío de mercancías se había quedado atascado en la aduana y tenía que resolver el problema a través de un abogado que conocía. Eliana escuchaba a medias, asentía, hacía preguntas. No estaba especialmente interesada en los negocios de su marido, pero intentaba ser educada. El camarero trajo el plato principal. Pescado para ella, carne para él. Eliana comió despacio, saboreándolo, pensando en el sexto capítulo que tendría que abordar mañana por la mañana. El editor le había recordado el plazo, pero no le preocupaba. El trabajo iba bien, notaba el ritmo. Un mes más y el manuscrito estará listo. ¿Qué planes tenemos para el fin de semana?, preguntó Tiago después de terminar su filete. No lo sé. Quizás salgamos de la ciudad. O podríamos quedarnos en casa, sugirió. Tú trabajas, yo leo. Podríamos pedir comida para llevar y ver una película esta noche. Me parece bien, aceptó Eliana. Realmente no quería ir a ninguna parte. Le gustaba pasar los fines de semana en casa, en bata, con el portátil en el regazo y una taza de café. Tiago lo entendía. Era un marido comprensivo en general. Al menos eso le parecía a Eliana. Cuando el camarero trajo el postre, panacota con salsa de bayas, sonó el teléfono de Tiago. Miró la pantalla y una extraña mueca se dibujó en su rostro, como una leve irritación mezclada con algo más. Eliana no sabía muy bien qué era. Lo siento, dijo Tiago, poniéndose en pie. Tengo que cogerlo. Es París. Se acercó a la ventana, que daba al río y a las luces del muelle. Eliana permaneció sentada a la mesa, mirando el postre. Oía a Tiago hablar en francés, un idioma que no entendía en absoluto. Había aprendido inglés en el colegio y español en la universidad. El francés siempre le había parecido demasiado difícil, con esos sonidos nasales y esas terminaciones impronunciables. Tiago se ofreció a enseñarle, pero no funcionó. A ella le daba pereza, y él no parecía querer hacerlo. La conversación se alargó. 3, 4, 5 minutos. Eliana empezó a comer su panacota, tratando de ignorarlo. No quería parecer una esposa celosa que vigilaba cada llamada de su marido. Pero había algo en esta conversación que la rascaba. El tono, tal vez. Tiago hablaba bajo, casi en voz baja, y había una suavidad en su voz que Eliana no había oído en mucho tiempo. No es que le hablase con dureza, no, es que normalmente era más reservado, más formal, pero ahora había ternura en su tono, casi un arrullo. Eliana se sorprendió a sí misma escuchando. No entendía las palabras, pero la entonación era clara. Dejó la cuchara a un lado. De repente, la panacota ya no sabía bien. Finalmente, Tiago terminó de hablar y volvió a la mesa. Tenía una ligera sonrisa en la cara, apologética, pero satisfecha. Siento haberles hecho esperar, dijo sentándose. Es el compañero de París. Problemas con un envío. Había que solucionarlo urgentemente. ¿Va todo bien?, preguntó Eliana, intentando mantener la voz firme. Sí, sí, todo arreglado. Son los nervios. A los franceses les gusta complicar las cosas. Retomó su postre como si nada hubiera pasado. Eliana asintió y volvió a su panacota. Se dijo a sí misma que no debía darle demasiada importancia. Tiago hablaba a menudo por teléfono con socios, clientes, proveedores. Los negocios eran los negocios. Pero por alguna razón el pensamiento persistía. ¿Por qué hablaba tan bajo? ¿Y por qué la conversación duraba tanto? Terminaron el vino. Tiago pagó y salieron. Octubre en Porto Alegre era cálido, casi sofocante. El aire olía a río y a carne asada de los cafés de la calle. Eliana caminaba junto a su marido, cogida de la mano, y pensó que probablemente solo estaba cansada. Demasiado trabajo, demasiados pensamientos. Los escritores se pasan horas escarbando en las relaciones de los demás, buscando grietas y trampas, y en algún momento empiezan a haber problemas donde no los hay. Se dijo a sí misma que ese era el caso. En casa, Eliana se puso la ropa de casa y entró en su estudio. Era una habitación pequeña con una ventana al patio, llena de estanterías y con un gran escritorio contra la pared. Su santuario. Aquí pasaba 5 o 6 horas al día, a veces más. Tiago nunca entraba aquí sin preguntar. Respetaba su espacio. Eliana abrió el portátil y releyó lo que había escrito aquella mañana. Le seguía gustando el texto. Empezó a esbozar el siguiente capítulo,
pero sus pensamientos se dispersaron. La voz apagada de Tiago llegaba desde el salón. Estaba al teléfono otra vez en francés. Eliana se detuvo y escuchó. Las palabras eran ininteligibles, pero la entonación era la misma, suave, casi íntima. Se levantó, se dirigió a la puerta del estudio y la abrió entreabierta. Tiago estaba de pie junto a la ventana del salón, de espaldas a ella, con el teléfono en la oreja. Hablaba en voz baja, pero ella podía oírlo. Aquel timbre suave, aquellas pausas, como si no se limitara a hablar, sino que escuchara algo importante. Eliana se quedó en la puerta sin saber qué hacer. Debía acercarse, preguntar. Pero, ¿preguntar qué? ¿A quién le hablas con ese tono de voz? Sonaba ridícula, infantilmente celosa. Volvió al estudio, cerró la puerta. Se sentó ante su escritorio, mirando fijamente la pantalla. El cursor parpadeaba sobre una línea en blanco. Eliana intentó concentrarse en la novela, en sus personajes, pero una cosa le daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué tardaba tanto? ¿Y por qué no en portugués? Al cabo de unos 20 minutos, Tiago terminó de hablar. Eliana lo oyó ir a la cocina, sacudir algunos platos y luego subir las escaleras, probablemente al dormitorio. Ella permaneció sentada en el estudio, mirando por la ventana. Un farol ardía en el patio, iluminando un árbol solitario. Eliana se quedó mirándolo y pensó que tal vez algo iba mal. Algo había cambiado, pero no supo qué era. Cerró el cuaderno sin escribir una línea. Apagó la luz y salió del estudio. La casa estaba en silencio. Tiago parecía haberse ido a la cama. Eliana subió las escaleras y entró en el dormitorio. Su marido estaba tumbado de lado, con la espalda apoyada en la pared. Respiraba tranquilamente. Tal vez ya estaba dormido. Eliana se desnudó y se tumbó a su lado, pero el sueño no llegaba. Miró al techo y repasó mentalmente la velada. La cena, la llamada, la voz de Tiago, aquella extraña ternura en su entonación. Y no entendía por qué le molestaba tanto. El sábado transcurrió en un extraño aturdimiento. Eliana se levantó tarde, hacia las 10, y vio que Tiago ya se había ido. Había dejado una nota en la mesa de la cocina diciendo que se había ido a la oficina a arreglar unos papeles. Tomó café e intentó trabajar en la novela, pero el texto no fluía. Las palabras parecían de madera, los diálogos poco naturales. Borró 3 párrafos, escribió 2 nuevos y también los borró. A la hora de comer se rindió, cerró el portátil y se tumbó en el sofá con un libro. Leer tampoco funcionaba. Mis ojos se deslizaban sobre las líneas, pero el significado no llegaba a mi conciencia. Tiago volvió por la tarde, cansado, diciendo que había sido un día duro. Pidieron comida para llevar, una pizza que comieron en silencio frente al televisor, que emitía una novela policíaca. Eliana no recordaba el argumento ni los nombres de los personajes. Miraba a su marido de reojo para ver si había cambiado algo en él. Pero Tiago era el de siempre. Tranquilo, un poco distraído después del trabajo. Incluso le había rodeado los hombros con el brazo durante la película. Y Eliana pensó que tal vez estaba imaginando cosas. Quizás solo estaba cansada, como le había dicho a su padre. Demasiado trabajo, demasiados pensamientos. Pero por la noche tuvo un sueño extraño. Tiago hablaba por teléfono en un idioma desconocido, y ella estaba a su lado y no entendía nada. Intentó preguntarle con quién hablaba, pero su voz no la escuchó, y Tiago se alejó, desapareciendo en la niebla. Eliana se despertó a las 5:30 de la mañana, con el corazón latiéndole con fuerza. Tiago dormía a su lado, respirando de manera uniforme. Permaneció largo rato con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, pensando que los sueños son solo el reflejo de nuestros miedos. Nada más. El domingo empezó mejor. Tiago había preparado el desayuno, huevos revueltos con bacon y zumo de naranja recién exprimido, y se sentaron en la cocina a hablar de todo tipo de cosas. Eliana casi creía que todo iba bien. Casi. A la hora de comer, tenían que estar de camino a casa de sus padres. Inés había vuelto a llamar el miércoles y la había invitado a una cena familiar. Estaba preparando feijoada, un plato tradicional que requería tiempo y paciencia. A Eliana le encantaban las cenas de los domingos en casa de sus padres. Le recordaban a su infancia, a una época en la que todo era simple y sencillo. La casa de Verdad estaba en las afueras, en un barrio donde la gente vivía bien,
pero sin lujos ostentosos. Un gran terreno con jardín, una mansión de 2 plantas con columnas blancas y tejado de tejas. Nada llamativo, pero todo era sólido y firme. A Oswald no le gustaba hacer ostentación de su riqueza. Había crecido en una familia pobre, abriéndose camino, y el recuerdo de su pasado le hacía ser cauto a la hora de gastar, a pesar de los millones que había en sus cuentas. Eliana y Tiago llegaron hacia las 3 de la tarde. Inesa los recibió en la puerta, con un delantal y una sonrisa. Tenía 58 años, pero parecía más joven, delgada, con el pelo corto y oscuro que empezaba a encanecer. Antigua profesora de historia, había dejado su trabajo hacía 10 años, cuando se dio cuenta de que estaba cansada de las intrigas escolares y el papeleo. Ahora se dedica a obras de caridad, ayuda a orfanatos, organiza colectas de fondos, viaja a zonas pobres con ayuda humanitaria. Osvaldo siempre la apoyó. Decía que el dinero no solo debe trabajar para ti, sino también para los demás. Pasa, pasa, dice Inesa, besando a su hija en la mejilla. La feijoada está casi lista. Faltan unos 20 minutos. Huele increíble, sonrió Tiago, abrazando a su suegra. Sabía ser encantador. Inesa adoraba a su yerno. Siempre era educado, ayudaba en casa, no se olvidaba de los regalos para las fiestas. Un yerno perfecto, decía. Osvaldo estaba sentado en el salón, en su sillón favorito, leyendo el periódico. Cuando entraron, lo dejó a un lado y se levantó. 61 años, hombros anchos, barriga incipiente, pelo gris cortado a lo largo, rostro duro, con profundas arrugas cerca de los ojos. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones y a no cuestionarlas. Eliana abrazó a su hija con fuerza, paternalmente. ¿Qué tal estás? ¿Va bien el trabajo? Va, asintió ella. Despacio, pero va. La lentitud es buena, dijo Osvaldo. Significa que piensas cada palabra. Los libros malos se escriben deprisa. Se volvió hacia Tiago y le tendió la mano. Tiago, ¿cómo va el negocio? No va mal, respondió el yerno, estrechando la mano de su suegro. Un nuevo contrato con proveedores de León. Tejidos para la colección de primavera. Creo que va a funcionar. Eso espero, dijo Osvaldo secamente. Eliana sabía que su padre era algo escéptico respecto a los negocios de Tiago. No es que no confiara en su yerno, es que Osvaldo había construido él mismo un imperio desde cero y sabía lo duro que era. Y a Tiago, en su opinión, se lo habían puesto todo en bandeja de plata demasiado pronto. Pero no lo dijo en voz alta. La familia es la familia. Se sentaron en el salón, charlando del tiempo, de política, de las últimas noticias. Inesa trajo aperitivos, queso, aceitunas, pan. Eliana se sentó en el sofá, escuchó la conversación de los hombres y pensó en lo extraña que era la vida. Allí estaban, sentados en aquella acogedora casa, hablando de nada, y ella sintió una extraña inquietud en su interior. Miró a Tiago, la forma en que gesticulaba, hablándole a su padre de algún trato, e intentó comprender. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué de repente dudaba de él? Finalmente, Inesa llamó a todos a la mesa. La feijoada, un plato espeso y contundente de alubias negras, cerdo, salchichas ahumadas y especias, estaba en una gran olla de cerámica en el centro de la mesa. Al lado había arroz, gajos de naranja y harina de mandioca. Una comida tradicional brasileña, imposible de rechazar. Comimos despacio, hablando. Osvaldo preguntó a Tiago por los nuevos contratos y los planes para el año que viene. Tiago respondió alegre, entusiasmado. Eliana se quedó callada, intercalando de vez en cuando alguna frase. Inesa se dio cuenta, miró atentamente a su hija, pero no dijo nada. Después de cenar, los hombres permanecieron en el salón. Osvaldo sirviendo brandy, hablando de algo propio. Eliana ayudó a su madre a recoger la mesa. Llevaron los platos a la cocina en silencio y los metieron en el lavavajillas. Inesa fregaba una olla. Eliana limpiaba la encimera. Hoy no pareces la misma, dijo por fin su madre sin volverse. Estoy cansada, respondió Eliana. Tengo que cumplir un plazo. ¿Es la única razón? Eliana se quedó paralizada, mirando el trapo que tenía en la mano. ¿A qué te refieres? Nada en particular, se dio la vuelta Inesa, secándose las manos en la toalla. Solo es una madre que se da cuenta de que a su hija le pasa algo. Has estado callada toda la comida. Tú no eres así.
Eliana quería decir la verdad. Quería decir, mamá, creo que Tiago me engaña, o lo va a hacer, o me estoy volviendo loca. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, porque no sabía lo que estaba pasando. No tenía pruebas, solo un presentimiento, extrañas conversaciones telefónicas, un tono suave que no estaba allí antes. Eso no es una prueba, ¿verdad? De verdad, mamá, solo estoy cansada, repitió. El libro no va bien. El editor está presionando. Ya sabes cómo son las cosas. Inesa la miró largo rato, estudiándola. Luego asintió. De acuerdo. Pero en todo caso, siempre puedes hablar. Con tu padre o conmigo. Siempre estamos de tu lado. Recuérdalo. Eliana rodeó a su madre con los brazos, enterró la cara en su hombro, y por un segundo volvió a sentirse como una niña asustada. Pero enseguida se recompuso, se apartó y sonrió. Lo sé, mamá. Lo sé, mamá. Gracias. Volvieron al salón. Los hombres estaban sentados en sillones, Osvaldo con una copa de coñac en la mano y Tiago con un puro. Eliana no sabía que su marido fumaba, pero al parecer con su suegro se permitía debilidades que no mostraba en casa. Eliana, llamó su padre, ven y enséñame lo que he plantado en el jardín. Rosas nuevas. Inesa las cogió. Eliana asintió. Salieron al porche, al jardín. El sol de octubre se estaba poniendo. El aire era cálido, con olor a tierra y flores. Oswald les mostró un lecho de rosas rojas, blancas y rosas. Preciosas, dijo Eliana. Inesa dice que florecerán durante el invierno, asintió su padre. Luego se volvió hacia su hija y la miró fijamente a los ojos. Ahora dime la verdad. ¿Qué te pasa? Eliana estaba confusa. Su padre siempre la había descubierto. Desde que era una niña. No podía mentirle. Él siempre lo sabía. Nada, papá. De verdad. Eliana. La voz de Osvaldo era tranquila pero firme. Veo que no eres tú misma. Durante toda la comida has estado callada, picoteando la comida con el tenedor. Mamá dice que últimamente estás muy rara. ¿Qué te pasa? ¿Problemas con el libro? ¿O con Tiago? La última pregunta sonó especialmente conmovedora. Eliana se dio la vuelta, mirando las rosas. Solo... no sabía cómo empezar. Estoy cansada. El trabajo no va bien. El editor me llama todos los días para recordarme los plazos. No doy abasto. ¿Es esa la única razón? El padre repitió la pregunta de su madre. Eliana se quedó callada. Quizá debería decir algo. Quizá su padre la aconsejaría. ¿Pero qué diría? ¿Que su marido habla por teléfono con voz demasiado suave? Eso es ridículo. Papá pensará que está paranoica. No pasa nada, papá. Se dio la vuelta y sonrió. Una sonrisa forzada, pero una sonrisa. Es verdad, solo tengo que recomponerme y terminar la novela. Entonces todo encajará. Oswald la miró durante un largo rato en silencio. Luego asintió. De acuerdo, pero recuerda, si pasa algo, si necesitas ayuda, siempre estaré aquí para ti. A cualquier hora del día o de la noche. ¿Entendido? Entendido, papá. Le pasó el brazo por los hombros y se quedaron así un rato, mirando las rosas a la luz del atardecer. Eliana sintió que la tensión se liberaba un poco. Su padre estaba a su lado. Siempre la había protegido. Siempre. Volvieron a la casa. Se sentaron un rato más. Bebieron café. Tiago contaba una historia sobre un cliente que había confundido las tallas y había pedido el triple de tela de la que necesitaba. Todos se rieron. Eliana también sonreía, pero por dentro todo le apretaba. Quería irse a casa. Quería estar sola y pensar. Hacia las 8 de la tarde, se despidieron de sus padres y volvieron a la ciudad. Tiago conducía, Eliana estaba sentada a su lado, mirando por la ventanilla. Las luces de Porto Alegre parpadeaban fuera de la ventanilla. Las calles estaban atestadas con el tráfico del domingo por la tarde. Tu padre está en buena forma, dijo Tiago. Hablaba de un nuevo proyecto. Va a abrir 3 supermercados más en el norte. Sí, no puede estar sin hacer nada, asintió Eliana. Envidio su energía. Tener ese aspecto a los 61 años y seguir en el negocio. Eliana permaneció en silencio. Pensó en la forma en que su padre la había mirado en el jardín. Él lo entendía todo. Siempre lo entendía todo. Pero no la presionó. Le dio tiempo. Y estaba bien, porque ella no sabía lo que estaba pasando. Entraron en la autopista,
La velocidad aumentó. Tiago encendió la radio, que ponía música pop brasileña, ligera, rítmica. Eliana cerró los ojos intentando relajarse, pero entonces sonó el teléfono de Tiago. Miró la pantalla. Integrado en el salpicadero, aparecía el nombre, Jerónimo. Eliana lo vio. Tiago pulsó el botón y cogió la llamada. «Diga», dijo en francés. Otra vez ese tono, suave, casi amable. Eliana abrió los ojos y miró a su marido. Él hablaba rápido, en un idioma que ella no entendía, pero la entonación era la misma, como el viernes por la noche en el restaurante, como el sábado por la noche en casa. Las palabras volaban una tras otra. Tiago sonreía, asentía, como si su interlocutor pudiera verle. La conversación se prolongó. 3 minutos, 5, 7. Eliana contó para sí. Estaba oscuro en la autopista. Solo los faros de los coches que circulaban en sentido contrario le cortaban la vista. Estaba sentada con las manos en el regazo, sintiendo cómo el nudo se le retorcía cada vez más por dentro. Finalmente, Tiago terminó la llamada y pulsó el botón de desconexión. Dudó un momento y luego dijo: «Jerome vuelve a tener problemas. La entrega se ha retrasado». Eliana no pudo soportarlo más. Las palabras le salieron solas. «¿Quién era?» Tiago la miró sorprendido. «Te lo dije, Jerome, el socio de París. ¿Siempre le hablas así?» «¿Cómo que así?» «Con suavidad. Suavemente. Como si estuviera, no sé, cerca de ti». Tiago frunció el ceño y su voz se endureció. «Eliana, esta es una conversación de negocios. Jerome es mi socio desde hace 5 años. Somos amigos. No voy a hablar con él con frialdad y formalidad solo porque a ti te haya parecido que algo iba mal». «No me dio esa impresión», dijo en voz baja. «Realmente le hablas de forma diferente a como me hablas a mí. Porque yo le hablo en francés, mi lengua materna». Tiago levantó la voz. «Es natural. Cuando hablas en tu lengua materna, la entonación es diferente. No te das cuenta porque no hablas francés. Pero eso no es motivo para interrogarme». Eliana retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Tiago nunca le había gritado. Jamás. Dejó de hablar, se apartó de la ventana. Se le llenó la garganta de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. «Aquí no. Ahora no». «Lo siento», dijo Tiago al cabo de un momento, ya más tranquilo. «No quería gritar. Solo estaba cansado. Un día largo, muchos problemas en el trabajo. No era mi intención». «No pasa nada», respondió Eliana sin volver la cabeza. Pero nada estaba bien. Siguieron conduciendo en silencio, solo roto por la música de la radio. Eliana miró por la ventanilla y pensó en el hecho de que Tiago había mentido. No sabía francés, pero conocía la entonación. Es escritora, oye a la gente. Y la forma en que hablaba por teléfono no era una simple conversación amistosa con su compañero. Era algo más, algo que ocultaba. En casa, Tiago fue directo al dormitorio, diciendo que estaba cansado y quería dormir. Eliana se quedó en el salón. Se paseaba de un rincón a otro, sin saber qué hacer. Finalmente, sacó el teléfono y marcó el número de Raquel. Raquel Fonseca era su mejor amiga de la universidad. Se habían conocido en su primer año, cuando ambas se matricularon en un curso de literatura latinoamericana. En aquel momento, Raquel le había parecido a Eliana demasiado dura, demasiado directa. Pero con el tiempo, ella había llegado a apreciar esa honestidad. Raquel nunca mentía, nunca coqueteaba. Decía lo que pensaba. A veces dolía, pero siempre era sincera. Raquel era exactamente lo contrario de Eliana. Práctica, terrenal, escéptica. Trabajaba como contable en una gran empresa de construcción. Estaba casada con un ingeniero llamado Marcelo y tenía 2 hijos, un niño de 7 años y una niña de 5. La vida de Raquel era sencilla y directa. Trabajo, familia, hogar, sin romances ni aventuras creativas. Y Eliana a veces envidiaba esa sencillez. «¿Diga?», Raquel contestó casi de inmediato. De fondo se oían voces de niños. «Hola», dijo Eliana. «¿Puedes hablar?» «Un momento». Raquel dijo algo a los niños. Luego se oyeron pasos y un portazo. «Vale, estoy en el balcón. ¿Qué te pasa? Pareces rara». Eliana se sentó en el sofá, se rodeó las rodillas con los brazos. «Yo, no sé. A lo mejor me estoy volviendo loca». «¿Qué te pasa?» «Tiago».
Él, creo que algo va mal. Habla por teléfono todo el tiempo, en francés. No sé de qué habla, pero el tono es íntimo. Y hoy me gritó cuando le pregunté con quién estaba hablando. ¿Gritado? La voz de Raquel se volvió más aguda. ¿A Tiago? ¿El que siempre es tan educado y encantador? Sí, dijo que yo no le entendía porque no hablaba francés, que le estaba interrogando. Raquel se quedó callada. Luego dijo, dura y directa como siempre. Escucha, Ali, no quiero entrometerme, pero si crees que algo va mal, es que algo va mal. La intuición de las mujeres rara vez se equivoca, sobre todo cuando se trata de maridos. Pero no tengo pruebas, dijo Eliana. Solo una sensación. Un presentimiento es una prueba. Eres escritora, sientes a la gente. Si crees que miente, miente. La cuestión es, no sé qué hacer. Comprueba su teléfono, dijo Raquel sin rodeos. O contrata a un investigador privado. No te tortures con conjeturas. Averigua la verdad. Y luego decide qué hacer. No puedo comprobar el teléfono. Hay un código. Entonces, detective, tu padre conoce gente así, estoy seguro. Habla con él. No puedo. Eliana negó con la cabeza, aunque Raquel no podía verla. Mi padre mataría a Tiago si se enterase. Tal vez debería, sonrió Raquel. Mira, te lo digo en serio. No dejes que te ponga en ridículo. Si te está engañando, tienes que saberlo. Y si no lo hace, te disculparás y seguirás adelante. Pero te volverás loca en lo desconocido. Eliana guardó silencio. Raquel tenía razón, como siempre. Pero la idea de contratar a un detective para seguir a su marido le parecía absurda. Esta no era su vida. No debería estar pasándole a ella. Piénsalo, añadió Raquel con más suavidad. Y si te decides, estoy contigo. Siempre. ¿Entendido? Entendido, sonrió Eliana entre lágrimas. Gracias, Rack. De nada. Aguanta. Y llámame si necesitas algo. Cuando quieras. Se despidieron. Eliana dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en el sofá. La casa estaba en silencio. Tiago estaba arriba durmiendo, o fingiendo dormir, y ella estaba sentada aquí, en la oscuridad, pensando en cómo la vida que creía segura y clara se tambaleaba de repente. Todo se estaba desmoronando, aunque todavía no había pasado nada, o ya había pasado, pero ella no lo sabía. Eliana se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del cristal, Porto Alegre respiraba luces nocturnas. La ciudad vivía su propia vida, indiferente a sus problemas, y de repente se dio cuenta de que Raquel tenía razón. Tenía que descubrir la verdad, fuera cual fuese. La primera semana después de aquel domingo transcurrió en una extraña niebla. Eliana intentó trabajar, pero las palabras no formaban frases. Las frases no formaban párrafos. Pasaba 5 o 6 horas al día sentada frente al portátil, mirando la pantalla, escribiendo algo, borrándolo y volviendo a escribir. Al final de la semana tenía 3 páginas escritas. 3 miserables páginas, de las que quizá la mitad de una era buena. El editor llamaba cada 2 días. Al principio me preguntaba amablemente cómo iba el trabajo. Luego empezó a recordarme el contrato, los plazos, el hecho de que la imprenta ya estaba reservada. Al final de la segunda semana, su voz se volvió acerada. Eliana, me doy cuenta de que el proceso creativo es un asunto delicado, pero estamos en el negocio. Si no presentas el manuscrito a tiempo, tendremos pérdidas. Y el contrato nos permite reclamar una indemnización. Eliana escuchó, asintió, prometió que lo tendría listo, pero sabía que mentía. El asunto no estaba listo. Se estancó en algún punto intermedio, y ella no podía moverlo, porque toda su atención, todos sus pensamientos y toda su energía estaban dedicados a otras cosas. A Tiago, a sus llamadas telefónicas, a intentar averiguar qué estaba pasando. Las llamadas seguían llegando, todas las noches, a veces 2. Ahora Tiago ni siquiera intentaba hablar delante de ella. Oía sonar el teléfono, se levantaba, decía, lo siento, trabajo, y se iba a otra habitación. A veces al dormitorio, a veces al balcón. Un día salió al pasillo y cerró la puerta tras de sí. Eliana se quedó sentada en la cocina, donde acababan de cenar, escuchando la voz apagada de su marido a través de la pared. Palabras en francés, incomprensibles, extranjeras, una entonación suave, una risa tranquila. Luego, silencio. Al parecer,
Estaba escuchando a su interlocutor. Después otra vez esa voz, suave, casi arrulladora. Eliana se levantó, se acercó a la puerta y escuchó. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. No entendía las palabras, pero sí el tono. Así no se habla a un socio. Así no se habla a los amigos. Así no se le habla a alguien que amas o con quien te acuestas. Tiago volvió unos 10 minutos después. Se sentó a la mesa y siguió comiendo como si nada. Eliana lo miró y pensó, ¿quién eres? Te conozco desde hace 4 años. Vivimos juntos, dormimos en la misma cama, y de repente me doy cuenta de que no te conozco de nada. ¿Problemas en el trabajo? Preguntó tratando de mantener la voz firme. Sí, los proveedores vuelven a retrasar los envíos. Jerome está nervioso. Lo estoy calmando, sonrió Tiago. Los franceses son así. Primero les entra el pánico y luego lo hacen todo en el último momento. Jerónimo. Ya había oído ese nombre antes. El socio de París. ¿O no era socio? Eliana quería preguntar. ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te vas a la otra habitación? Pero permaneció callada, porque temía la respuesta. Por la noche, cuando Tiago dormía, se tumbaba a su lado con los ojos abiertos y pensaba qué hacer. ¿Hablarle directamente? ¿Pero qué decirle? ¿No me gusta cómo hablas por teléfono? Sonaba estúpido. Él volvería a decir que ella no entendía, que era solo lenguaje, solo entonación. ¿Comprobar su teléfono? Pero hay un código que ella no conoce. ¿Preguntarle? Seguro que sospecha algo. Empezó a observarle. No a propósito, simplemente sucedió por sí solo. Cuando Tiago iba a ducharse, ella iba al dormitorio, miraba dónde estaba su teléfono. Lo cogió una vez e intentó adivinar el código. La fecha de nacimiento de Tiago no funcionó. La fecha de su boda, no. Al tercer intento, el teléfono se bloqueó durante 1 minuto y Eliana temió que él se diera cuenta. Volvió a encender el teléfono y salió de la habitación. Comprobó los bolsillos de su chaqueta cuando estaba en el trabajo. Nada. Solo tarjetas de visita, recibos de cafeterías, un envoltorio de chicle. Una vez encontró un recibo de un restaurante del centro donde nunca habían estado juntos. La cita era de hacía una semana, un miércoles por la noche. Eliana recordaba aquel día. Tiago había dicho que llegaría tarde al trabajo, a una reunión con un cliente. Volvió tarde, sobre las 10, así que estaba en aquel restaurante. ¿Con quién? ¿Con el cliente? ¿O con otra persona? Eliana volvió a dejar el recibo y le temblaron las manos. Se sentía vil. Estaba registrando las cosas de su marido, sospechando de él, vigilándolo. Se estaba convirtiendo en una de esas esposas que despreciaba. Celosa, paranoica, patética. Pero no podía parar. Una noche, cuando Tiago había salido al balcón para volver a hablar por teléfono, se acercó sigilosamente a la puerta y escuchó. Estaba de espaldas a la ventana, hablando en voz baja. Eliana reconoció algunas palabras. Demain, café, oui, oui. Mañana. Café. Sí, sí. ¿Así que han quedado? ¿Mañana? ¿Quiénes son ellos? Eliana se apartó de la puerta. Volvió al salón. Se sentó en el sofá y se rodeó la cabeza con los brazos. No podía seguir así. Se estaba volviendo loca. Analizaba cada llamada, cada palabra de Tiago, buscando una trampa. Apenas dormía, apenas comía. El trabajo no funcionaba. El editor amenazó con cancelar el contrato. Y no pudo escribir ni una sola línea porque todos sus pensamientos estaban ocupados con una cosa. ¿Qué le estaba pasando a su marido? A la tercera semana, no aguantó más y llamó a Raquel. Le pidió quedar con ella. Acordaron verse en una cafetería del centro, un lugar pequeño y tranquilo, donde se habían sentado a menudo cuando eran estudiantes. Raquel llegó puntual, como siempre. Llevaba un traje de trabajo, el pelo recogido en una coleta y poco maquillaje. Práctica, organizada. Cuando vio a Eliana, le cambió la cara. «Jesús, Eli». Se sentó frente a ella y cogió la mano de su amiga. «Mírate, ¿has adelgazado? ¿No puedes dormir?» Eliana intentó sonreír, pero lo hizo un poco torcida, un poco fuera de forma. ¿Un poco? Tienes un aspecto horrible. ¿Qué te pasa? ¿Todavía no has hablado con Tiago? No, no sé cómo.
Eliana bajó los ojos hacia la taza de café que acababa de traer el camarero. Intenté vigilarle. Comprobé sus bolsillos. Quise ver su teléfono. Me siento como una idiota. Raquel le apretó la mano con más fuerza. No eres idiota. Solo quieres saber la verdad. Me parece bien, pero me estoy convirtiendo en una especie de patética esposa celosa. Reviso sus cosas, escucho sus conversaciones. Es asqueroso. ¿Sabes lo que es asqueroso? Mentirle a tu esposa, engañarla, si es que lo hace. Raquel dio un sorbo a su café, miró a su amiga a los ojos. Mira, Ali, no puedes hacer esto. Te va a dar un ataque de nervios. Tienes que averiguar la verdad. O hablas con él directamente, o contratas a un detective, o acudes a tu padre. Pero deja de destruirte. No puedo ir a ver a mi padre, Eliana negó con la cabeza. Si resulta que Tiago es realmente infiel, mi padre lo destruirá. Y con razón, dijo Raquel con firmeza. Ali, tu padre es un hombre fuerte. Te ha protegido toda la vida. Él te ayudará. Y tú te sientas aquí y mueres lentamente de lo desconocido. ¿Es esa una salida? Eliana guardó silencio. Raquel tenía razón. Siempre la tenía. Habla con tu padre, repitió Raquel. Tiene experiencia, tiene contactos, conoce a gente. Puede ayudarte a descubrir la verdad. Y luego te tocará a ti decidir qué hacer. Eliana miró por la ventana. Afuera llovía. Era octubre, cálido, casi veraniego. La gente corría por las aceras, escondida bajo los paraguas. La vida seguía, indiferente a sus problemas, y de repente se dio cuenta de que Raquel tenía razón. Tenía que actuar. Si no, se volvería loca. Vale, dijo en voz baja. Hablaré con mi padre. Bien hecho, asintió Raquel. Y hazlo rápido, antes de que te derrumbes del todo. Estuvieron un rato sentadas, hablando de los hijos de Raquel, del trabajo, del tiempo. Eliana intentaba mantener la conversación, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Ya había tomado una decisión. Tenía que ir a ver a su padre, contarle todo, pedirle ayuda. Era la única salida. Aquella noche, cuando Tiago volvió a salir al balcón con el teléfono, Eliana marcó el número de su padre. Él contestó casi inmediatamente. «Eliana, ¿pasa algo?» «Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir mañana?» «Sí, claro. ¿A qué hora?» «Por la tarde, sobre las 2. ¿Estarás en casa?» «Sí. Mamá va a un evento por la mañana, así que podemos hablar tranquilos». La voz de papá se ha vuelto más seria. «¿Es algo importante?» «Sí, papá. Sí, papá». «Entonces ven. Estaré esperando». Se despidieron. Eliana colgó el teléfono, miró hacia el balcón, donde Tiago seguía hablando, riendo, gesticulando. Mañana sabría la verdad, fuera cual fuese. Aquella noche apenas durmió. Dio vueltas en la cama, escuchando la respiración de Tiago a su lado, pensando en lo que le diría a su padre. ¿Cómo empezar? ¿Decírselo todo? ¿O algo más suave? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si en realidad Tiago solo estaba hablando con su compañera y ella estaba haciendo un escándalo de la nada? Entonces sería una paranoica a los ojos de su padre. ¿Y si no se equivoca? Si Tiago realmente la está engañando, ¿entonces qué? Por la mañana Tiago se fue a trabajar temprano, sobre las 8. Eliana lo acompañó hasta la puerta. Él la besó en la mejilla como hacía siempre y le dijo, «Nos vemos esta noche. Llegaré tarde esta noche. Tengo una reunión con un nuevo proveedor». «De acuerdo», asintió Eliana. Él se marchó. Ella se quedó de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Una reunión con un proveedor. ¿O con alguien más? Limpió el piso, aunque no había mucho que limpiar. Luego se sentó frente al portátil e intentó trabajar. Escribió un párrafo. Lo borró. Escribió otro. Lo guardé, aunque era basura. Cerré el archivo. Todavía no se iba. A las 2:30 se vistió, cogió las llaves del coche y se fue a casa de sus padres. El viaje duró unos 40 minutos. El tráfico no era muy bueno. El otoño en Porto Alegre era imprevisible. Caluroso, lluvioso, soleado. Hoy estaba nublado, pero hacía calor. El viento agitaba las hojas de los árboles. Eliana llegó a casa de sus padres exactamente a las 2. El coche de su madre no estaba en el patio, así que realmente se había marchado. Eliana salió del coche,
Se dirigió a la puerta y llamó al timbre. Su padre abrió inmediatamente. Llevaba ropa de casa, vaqueros, camisa remangada. Cuando vio a su hija, se le endureció la cara. Eliana la abrazó. Pasa. Pasaron al salón. Oswald le sirvió agua y se sentó frente a ella en su sillón favorito. La observó en silencio, esperando. Eliana se sentó en el sofá, con el vaso en la mano, sin saber cómo empezar. Papá, yo... Le temblaba la voz. Respiró hondo y trató de serenarse. Necesito que me ayudes. Te escucho, dijo Oswald brevemente. Se trata de Tiago. Creo que me está engañando. Silencio. Su padre no se movió de su asiento. Solo sus ojos se volvieron más fríos. La miró durante un largo rato y luego preguntó, ¿por qué piensas eso? Eliana tragó saliva y empezó a contar. Sobre las llamadas telefónicas, sobre el idioma francés, sobre las entonaciones que parecían demasiado suaves, sobre Tiago yéndose a otras habitaciones para hablar, sobre el recibo del restaurante, sobre ella intentando comprobar su teléfono, pero había un código, sobre cómo se estaba volviendo loca con el suspense. Las palabras seguían saliendo, y ella no podía parar, hablando y hablando, y las lágrimas finalmente se abrieron paso. Lloraba sin esconderse, y su padre le tendió en silencio una servilleta. Cuando terminó, Oswaldú permaneció inmóvil, con el rostro pétreo. Luego se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando al jardín. Permaneció largo rato en silencio. Eliana esperó, secándose las lágrimas. Lo arreglaré, dijo al fin sin volverse. Papá, no quiero que... Eliana se volvió y la miró. Había algo duro, casi aterrador en sus ojos. Si este hombre está haciendo lo que describes, está engañando a mi hija. Y no lo voy a consentir. Voy a averiguar la verdad. Deme una semana. ¿Cómo lo averiguarás? Tengo hombres, respondió brevemente Oswaldú. No te preocupes por eso. Tú haz tu vida de siempre, trabaja, no reacciones ante nada. Yo me ocuparé de ello. Eliana quiso preguntarle qué iba a hacer, pero guardó silencio. Conocía a su padre. Cuando tomaba una decisión, actuaba rápido y con dureza. En los negocios le ayudaba a ganar. También en la vida. Gracias, papá, susurró. De nada, se acercó Osvaldo y le pasó el brazo por los hombros. Eres mi hija. Siempre te protegeré. Siempre. Permanecieron así un rato. Eliana sintió el calor de los brazos de su padre y se sintió un poco mejor. No está sola. Su padre está ahí. Él la ayudará. Quédate a comer, dijo Oswald. Calentaré algo. No, papá. Gracias. Tengo que irme a casa. Al trabajo. ¿Qué tal el trabajo? ¿Terminaste la novela? Eliana sacudió la cabeza. No puedo. No va a salir. El editor amenaza con cancelar el contrato. No lo hará, sonrió Oswaldú. Le conozco. Es un hombre de negocios, no un tonto. Tus libros se venden bien. Esperará. Eso espero. Se despidió, salió de la casa. Subió al coche, arrancó el motor. Se sentó un rato, mirando la mansión donde había crecido. Aquí estaba segura. Su padre estaba aquí, siempre protegiéndola. Y ahora volvería a ayudarla. Averiguar la verdad. Y luego ya veremos. Eliana salió del patio, de vuelta a la ciudad. En el camino, pensó en lo que descubriría en una semana. Por fin lo sabría, y era a la vez un alivio y un horror, porque la verdad podía ser cualquier cosa, y no era seguro que estuviera preparada para aceptarla. En casa, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Por primera vez en 3 semanas, sintió algo parecido a la calma. Una semana, solo una semana, y todo se aclararía. La semana transcurrió en un extraño aturdimiento. Eliana vivía como en un sueño. Se levantaba, desayunaba, se sentaba ante el portátil, fingía trabajar. Tiago se comportaba como de costumbre. Iba a trabajar por la mañana, volvía por la noche, cenaba, veía la tele. Las llamadas continuaron, pero Eliana ya no las escuchaba. Era como si hubiera apagado algo en su interior. Esperaba, esperando a que su padre llamara y le contara lo que había averiguado. No le preguntó a Oswalda qué estaba haciendo exactamente. No quería saber los detalles. Confiaba en que él lo resolvería. Su padre siempre había resuelto todos los problemas.
En los negocios, en la vida, podía encontrar soluciones donde otros se habían rendido. Y ahora la ayudaría a ella. No lo dudaba. Tiago no se dio cuenta de nada. O fingió no notarlo. Eliana intentaba actuar con naturalidad, pero a veces captaba su mirada, estudiándola, un poco recelosa. Una vez le preguntó, «Últimamente estás rara. ¿Va todo bien?» «Sí, solo cansada», respondió ella. «La novela no va bien. ¿Por qué no te tomas un descanso? ¿Te vas a algún sitio el fin de semana?» «No, gracias. Tengo que trabajar». Se encogió de hombros, no insistió. Eliana pensó que probablemente él se sentía cómodo con ella ocupada. Menos preguntas, menos atención, más libertad para sus llamadas, sus reuniones, sus secretos. El miércoles por la tarde, exactamente una semana después de la conversación con su padre, sonó el teléfono de Eliana. Estaba sentada en su despacho, mirando el documento en blanco de la pantalla. Vio el nombre en la pantalla. Papá. El corazón le dio un vuelco. «Hola, Eliana». «Eliana». La voz de su padre era firme, profesional. «Ven mañana a mi despacho. A las 2 de la tarde. A solas». «¿Lo has reconocido?» «Sí. Ven. Hablaremos». Colgó. Eliana permaneció sentada con el teléfono en la mano, mirando la pared. Así que es verdad. Su padre se había enterado de la verdad, y ahora ella también se enteraría. Mañana. Aquella noche no durmió nada. Se tumbó junto a Tiago, escuchando su respiración, y pensó, mañana todo cambiaría. Mañana sabría si su miedo era cierto, y una parte de ella esperaba que no. Que su padre le dijera que no pasaba nada, que estaba equivocada, que su marido solo trabajaba duro. Pero la otra parte, la que había escuchado las llamadas, visto la ternura en la voz de Tiago, sentido cómo se alejaba, esa parte sabía la verdad. Lo sabía incluso antes de que mi padre supiera nada. Por la mañana, Tiago se fue a trabajar, como de costumbre. Eliana se quedó en casa, bebiendo café y mirando por la ventana. Las horas pasaban interminablemente lentas. Intentó leer, pero las letras aparecían borrosas ante sus ojos. Encendió la televisión. Algún programa matinal, gente riendo, hablando de moda. Lo apagó. A las 2:30 se vistió, cogió su bolso y se dirigió a la oficina de su padre. Osvaldo trabajaba en un rascacielos en el centro de negocios de Porto Alegre. La sede de su empresa ocupaba toda la planta 19. Eliana venía poco. De niña, su padre la llevaba a veces al trabajo, le enseñaba las oficinas y le presentaba al personal. Pero cuando creció, eso ya no fue necesario. Tenía su propia vida, su propio negocio. Subió en ascensor al amplio vestíbulo con suelos de mármol y ventanas panorámicas. La recepcionista de la entrada la reconoció y sonrió. «Eliana, buenas tardes. Osvaldo te está esperando. Pase, por favor». Eliana asintió y caminó por el pasillo hasta el despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta. Llamó y entró. Osvaldo estaba sentado ante un gran escritorio de madera oscura. A su lado, en la silla de visitas, se sentaba un hombre de unos 50 años, bajo, corpulento, con traje oscuro, pelo corto y gris, ojos atentos, rostro duro. Se levantó cuando entró Eliana y la saludó con la cabeza. «Eliana». Osvaldo también se levantó. «Pasa, siéntate. Este es Ricardo Moura. Es detective privado. Le he pedido que investigue tu caso». Ricardo le tendió la mano y Eliana se la estrechó. Era seca, firme. Se sentó en la silla frente a su padre y se puso el bolso en el regazo. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en el silencio del estudio. «¿Café? ¿Agua?», preguntó Osvaldo. «Agua, por favor». Le sirvió un poco de la jarra que había sobre la mesa. Eliana bebió unos sorbos tratando de calmarse. Ricardo volvió a sentarse. Sacó una carpeta de su maletín. La colocó sobre la mesa frente a él. Eliana se quedó mirando aquella carpeta y tuvo miedo de lo que contenía. «Llevo 7 días vigilando a su marido», empezó Ricardo. Su voz era firme, profesional, sin emoción. «Desde el jueves pasado hasta el miércoles inclusive. He registrado todos sus movimientos, contactos, reuniones». Abrió la carpeta, sacó la primera fotografía, la colocó sobre la mesa delante de Eliana. Tiago aparecía en la foto. Estaba de pie en la entrada de un bloque de apartamentos, un edificio moderno en el centro de la ciudad,
Eliana reconoció la zona. Tiago llevaba la misma chaqueta que para ir a trabajar. En la foto, estaba entrando en el portal. Este es el edificio de la calle Riachuelo 123, dijo Ricardo. Su marido venía aquí 4 veces durante la semana. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Se quedaba adentro de 1 hora a 3 horas. Eliana miró la fotografía. Vi a Riachuelo. Conocía esa calle. Tenía pisos caros, cafés de moda, boutiques. Tiago nunca había dicho que estuviera allí. Ricardo sacó la siguiente fotografía. En ella había una mujer. Salía de la misma entrada. Alta, delgada, pelo oscuro hasta los hombros, abrigo elegante, zapatos de tacón. Su rostro era hermoso, con rasgos correctos. Era francesa, se notaba incluso en la fotografía, en su porte y en su forma de vestir. Esta es Sophie Dubois, dijo Ricardo. 31 años, ciudadana francesa. Trabaja como traductora para una empresa internacional. Lleva 6 meses alquilando un piso en este edificio. Su marido la ve con regularidad. Eliana miró la fotografía y no pudo apartar los ojos de ella. Sophie Dubois. Así que es ella. Aquella a la que Tiago habla por teléfono con esa voz suave. Aquella por la que miente, se esconde, entra en otras habitaciones. La que hace que todo se desmorone. Más, Ricardo colgó fotos una tras otra. Tiago y Sofía están en un café. Se sientan en una mesa junto a la ventana, cogidos de la mano. Tiago sonríe, ella ríe. Tiago y Sofía salen del restaurante. El mismo restaurante en el que Eliana encontró el recibo en el bolsillo de su chaqueta. Él le rodea la cintura con el brazo. Van en el coche de Tiago. Sofía se sienta en el asiento del copiloto. Él le dice algo y ella le mira. Hay ternura en su rostro, intimidad. Otra foto. Entran en el mismo restaurante. La terraza, donde Eliana cenó con Tiago aquel viernes en que empezó todo. Entonces él la llevó allí, a su casa, donde él y Eliana se encontraban todas las semanas. Llevaba allí a su amante. Eliana miró las fotos y se le helaron las entrañas. Esperaba dolor, lágrimas, ira. Pero todo lo que sintió fue vacío. Todo era verdad. Todos sus miedos, todas sus sospechas. Todo era verdad. Los encuentros han durado unos 3 meses, continúa Ricardo. Según los vecinos a los que entrevisté, Tiago empezó a ir a ver a Madame Dubois en julio. Regularmente, 2 o 3 veces por semana. A veces durante el día, más a menudo por la noche. Se queda unas horas. A veces por la noche. Por la noche. Eliana recordaba las 2 veces que Tiago había dicho que se quedaría hasta la mañana en el trabajo. Una reunión urgente con socios en una zona horaria diferente. Ella lo había creído. No hizo preguntas. Y él estaba allí, con ella. Es suficiente, dijo Eliana en voz baja. Ricardo hizo una pausa, volviendo a guardar las fotos en la carpeta. Eliana se quedó quieta, con las manos apretadas en el regazo. Su padre permanecía en silencio, mirándola con pesadez. Eli, dijo por fin. Ella levantó la vista. Oswald se levantó, se acercó y le puso la mano en el hombro, con firmeza, como un padre. Siento lo que ha pasado, pero ahora sabes la verdad. Sí, susurró Eliana. Ahora la sé. Se levantó y se acercó a la ventana. Miró la ciudad, los coches, la gente, las casas. Todo seguía existiendo, viviendo, moviéndose. Y su mundo acababa de derrumbarse. No permitiré que ese bastardo humille a mi hija, dijo Oswald, con acero en la voz. Te utilizó a ti, a mi dinero, a mis contactos. Se crió a costa de nuestra familia y luego decidió que podía hacer lo que quisiera. No, no lo toleraré. Eliana se dio la vuelta. ¿Qué quieres hacer, papá? Tengo un plan. Osvaldo se acercó a ella. Le invitaremos a cenar, en nuestra casa, como siempre, que crea que todo va bien, y yo lo clavaré a la pared, delante de ti, delante de su madre, que todos sepan qué clase de hombre es. ¿Y por qué? Porque tiene que responder, dijo Osvaldo con rigidez. Quiero que se dé cuenta de que no se juega con nuestra familia, y quiero que vea su reacción, cuando se dé cuenta de que le han pillado. Es importante, Eliana. Tienes que ver qué clase de hombre es en realidad. Eliana miró a su padre. Su rostro era duro, inflexible. Ella conocía esa mirada. Cuando Oswaldo tomaba una decisión,
Era imposible hacerle cambiar de opinión. ¿Y entonces? Preguntó. Luego el divorcio. Ya he contactado con los mejores abogados de la ciudad. Redactarán un contrato que dejará a Tiago sin nada. Todo lo que construyó con mi dinero volverá a ti. El piso, el coche, la parte del negocio, todo. Se irá con las manos vacías. Papá, no quiero venganza. No es venganza, interrumpió Osvaldo. Es justicia. Te mintió Eliana. Durante 3 meses. Se acostó con otra mujer. Te mintió en la cara. La trajo a tu casa. Eso no merece perdón. Eliana guardó silencio. Su padre tenía razón. Pero de alguna manera no sentía ira, sino devastación. Todo en lo que había creído había resultado ser una mentira. Su matrimonio, su relación, su futuro. Todo era mentira. ¿Aceptas? Preguntó Oswald. Eliana lo miró, luego a Ricard, que permanecía callado como una sombra. Luego volvió a mirar a su padre. De acuerdo, dijo en voz baja. Haremos lo que dices. Me alegro por ti. Osvaldo la rodeó con el brazo. Lo organizaré todo. Llamaré a Tiago esta noche. Le invitaré a cenar el sábado. Le diré que quiero hablar de negocios con él. Aparecerá, desprevenido. Entonces veremos cómo se las arregla. Eliana asintió. Se sentía como una marioneta controlada por alguien. Le decían a dónde ir, qué hacer, y no le importaba, porque estaba vacía por dentro. Ricardo, gracias por tu trabajo, dijo Osvaldo, volviéndose hacia el detective. Envíame la factura a mi oficina de correos. Por supuesto, se levantó Ricardo, saludando a Eliana con la cabeza. Lo siento mucho, señora. Espero que todo se resuelva de la mejor manera posible. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Eliana y Osvaldo se quedaron solos. El padre volvió a abrazar a su hija, con fuerza, casi hasta el dolor. No dejaré que le hagan daño, susurró. A nadie, ni a ese francés. Él responderá de todo. Eliana se quedó en brazos de su padre y por fin se permitió llorar. En silencio, sin sollozos, solo lágrimas que corrían por sus mejillas. Su padre le acarició la cabeza, como hacía cuando acudía a él de niña con las rodillas rotas o herida por sus compañeros de clase. Entonces siempre le decía, no te preocupes, yo lo solucionaré todo. Y lo hacía, siempre. Eliana se apartó, se secó las lágrimas. Tengo que irme a casa. Quédate esta noche, sugirió Oswald. Mamá estaría encantada. No, gracias. Si no vuelvo, Tiago sospechará. Tenemos que comportarnos como siempre hasta el sábado. ¿Puedes arreglártelas? Me las arreglaré. Osvaldo la miró largo rato, evaluándola. Luego asintió. Eres fuerte, como yo. Estarás bien. Ya lo verás. Eliana se despidió y salió de la oficina. Condujo a casa en medio de la niebla. En su cabeza veía fotos de Tiago y esa mujer, Sophie, sus manos entrelazadas, la sonrisa que él le dedicaba, el restaurante Terrace, el lugar al que había llevado a su amante. En casa, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Quería llorar, pero ya no había lágrimas. Solo vacío. Un vacío enorme y frío. Por la noche Tiago volvió. Alegre, jovial. Dijo algo sobre el trabajo, sobre el nuevo contrato. Eliana escuchaba, asentía, sonreía, como un robot. Todo se entumeció por dentro. Por cierto, ha llamado tu padre, dijo Tiago durante la cena. Nos ha invitado para el sábado. Dijo que quería discutir algunas ideas de negocios conmigo. Tal vez ofrecerme una sociedad. Sería estupendo, ¿verdad? Sí, dijo Eliana. Sería estupendo. Tiago sonrió y siguió comiendo, sin sospechar nada, absolutamente nada. Y Eliana se sentó frente a él y pensó, 3 días más, 3 días más hasta el sábado. 3 días y todo terminaría, de una forma u otra. Por la noche no volvió a dormir. Se tumbó junto a Tiago, mirando en la oscuridad. Pensó en Sophie Dubois, una francesa hermosa y elegante. ¿Qué veía él en ella? ¿Qué le daba a ella que no pudiera darle Eliana? ¿O era más que eso? Quizás era solo la novedad, el picante, lo prohibido. ¿O se había enamorado? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero no había respuestas. Y no las habría, porque no iba a preguntarle nada a Tiago. El sábado todo saldría a la luz, y entonces ella vería su verdadero yo, sin máscaras, sin mentiras. ¿Quién era realmente?
Eliana se giró y miró a su marido dormido. En la oscuridad su rostro parecía desconocido, extraterrestre, y se dio cuenta de que ya no conocía a ese hombre. Quizá nunca lo había conocido. El sábado comenzó con Eliana despertándose con la cabeza pesada y una sensación de irrealidad sobre lo que estaba sucediendo. Los 3 días transcurridos desde el encuentro con el detective habían transcurrido en una especie de aturdimiento. Ella fingía que todo era normal, hablaba con Tiago, sonreía, preparaba el desayuno, pero por dentro todo estaba muerto, frío. Miró a su marido y vio a un extraño. Alguien que le había mentido a la cara durante 3 meses. Le había dado un beso de buenas noches y la había dejado por otra. Tiago había estado de muy buen humor toda la semana, sobre todo después de la llamada de Oswald, cuando su suegro les invitó a cenar el sábado y dijo que quería discutir una propuesta de negocios. Tiago lo tomó como una señal de que el viejo por fin le apreciaba, que había decidido invertir en el negocio más en serio. Incluso compró vino caro para llevárselo de regalo, le dijo a Eliana. ¿Ves? Tu padre por fin se ha dado cuenta de que no soy solo un yerno, sino un socio. Quizá me ofrezca una participación en los supermercados. Sería un gran paso para nosotros. Eliana asintió, silenciosa. Para nosotros. Qué hipocresía, qué mentira. Quería gritarle en la cara. Lo sé todo. He visto las fotos. Sé lo de Sophie. Pero se contuvo. Su padre le había dicho que actuara con normalidad hasta el sábado, así que interpretó su papel. Durante los últimos 3 días de su engañosa vida familiar. El sábado por la mañana, Tiago se levantó temprano. Fue al gimnasio. Volvió despierto, se duchó, se afeitó. Eliana se sentó en la cocina con una taza de café y lo observó prepararse. Se puso una camisa bonita, pantalones, se lustró los zapatos. Se vestía como si fuera a una reunión importante. «Hoy estás preciosa», dijo mientras pasaba junto a ella y le besaba la coronilla. Eliana casi se estremece. Se sintió físicamente asqueada, pero se obligó a sonreír. «Gracias». Por la tarde, ella también empezó a arreglarse. Se puso un vestido negro sencillo, no demasiado elegante, pero decente. Se maquilló lo mínimo. Se recogió el pelo en una coleta. Se miró al espejo y pensó, hoy se acaba todo. Dentro de unas horas, él sabrá que lo sé. Y entonces no habrá vuelta atrás. A las 6 de la tarde, subieron al coche y se dirigieron a casa de mis padres. Tiago conducía silbando una melodía y golpeando el volante con los dedos. Eliana se sentó a su lado mirando por la ventanilla. La ciudad pasaba flotando. Calles familiares, casas, gente. Un sábado cualquiera. Para todos menos para ella. «¿Qué crees que quiere proponerte tu padre?», preguntó Tiago. «No lo sé», respondió Eliana. «¿Quizá una participación en un nuevo proyecto?» Dijo que iba a abrir supermercados en el norte. Estaría bien participar desde el principio. «Tal vez». Tiago la miró. «Estás un poco callada. ¿Va todo bien?» «Sí, solo cansada». «¿Sigues sin tener una aventura?» «Sí». Él se encogió de hombros. Volvió a sus pensamientos. Eliana pensó, si se hubiera interesado por mí, se habría dado cuenta. Se habría dado cuenta de que he cambiado, que estoy callada, que no duermo, que apenas como. Pero él no ve nada, porque no le importa, porque su mente está en otra parte. Llegaron a casa de Verdad sobre las 7:30. Inesa las recibió en la puerta, tan cordial como siempre. Abrazó a Eliana un poco más de lo habitual. La miró a los ojos, comprensiva, ansiosa. Eliana se dio cuenta. Su padre se lo había contado. Su madre lo sabe. «Entra, entra», dijo Inesa. «La cena está casi lista. Osvaldo está en el salón». Entraron. Osvaldo estaba sentado en su sillón, leyendo el periódico. Cuando los vio, dejó el periódico a un lado y se levantó. Su rostro estaba tranquilo, impenetrable. Solo sus ojos eran duros, fríos. Tiago le tendió la mano. «Osvaldo, buenas noches». Tiago estrechó la mano de su suegro y sonrió ampliamente. «Gracias por la invitación. He traído vino. Espero que te guste». Le tendió una botella. Oswald la cogió y asintió. «Gracias. Una buena elección». Se sentaron en el salón. Inés trajo aperitivos, queso, aceitunas, carne en rodajas. Tiago habló de trabajo, de nuevos contratos, de planes. Osvaldo escuchaba, a veces asintiendo,
haciendo preguntas. Eliana estaba callada. Inesa también estaba más callada que de costumbre, pero Tiago no parecía darse cuenta de nada. Estaba demasiado preocupado consigo mismo, con sus éxitos, con sus expectativas. Hacia las 8, Inesa llamó a todos a la mesa. Había preparado un asado de ternera con verduras, un plato tradicional que cocinaba los días festivos. La mesa estaba muy bien puesta. Mantel blanco, buena vajilla, velas, todo como de costumbre. Pero el ambiente era tenso, aunque Tiago no parecía notarlo. Empezaron a cenar. Hablaron del tiempo, de política, de las últimas noticias. Tiago contaba chistes, se reía, piropeaba a Inesa. Inesa, eres una maga en la cocina. Este asado está increíble, mejor que en los restaurantes. Gracias, Tiago, sonrió Inesa. Osvaldo comía en silencio, metódicamente. Eliana apenas tocó su comida. Miró a Tiago y pensó, ¿de verdad no siente nada? ¿Está tan seguro de sí mismo que no ve el peligro? Hacia el final de la cena, cuando Inesa trajo el postre, una tarta con nata y fruta, sonó el teléfono de Tiago. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Su rostro cambió por un momento, más suave, más amable. Eliana lo había visto, y sus padres también. Perdone, tengo que cogerlo, dijo Tiago poniéndose en pie. Es el proveedor de París. Una llamada importante. Por supuesto, asintió Osvaldo. Ven al comedor. Allí estará más tranquilo. Tiago salió del salón y entró en la habitación contigua, un pequeño comedor que se utilizaba poco. No cerró la puerta del todo. La dejó entreabierta. Todos se sentaron en silencio, escuchando. Al principio se hizo el silencio. Luego se oyó la voz de Tiago, tranquila pero clara. Hablaba en francés. Eliana no entendía las palabras, pero el tono era el mismo, suave, amable, íntimo. Las palabras fluyeron suavemente, con pausas mientras escuchaba a su interlocutor. Luego, una risa tranquila. Después, de nuevo esa ternura en su voz, casi un arrullo. Eliana juntó las manos sobre el regazo. Inesa le puso una mano en el hombro, en silencio. Osvaldo se quedó quieto, escuchando. Su rostro era pétreo. La conversación duró unos 3 minutos. Cuando Tiago terminó, se oyeron pasos. Volvió al salón con una sonrisa en la cara y se sentó a la mesa como si no hubiera pasado nada. Pido disculpas, dijo. Este proveedor es un pesado. Siempre está llamando, pidiendo más información. Pero ¿qué se le va a hacer? Negocios. ¿Con quién hablabas? Preguntó Osvaldo con calma, echándose hacia atrás en la silla. Tiago le miró, sorprendido. Ya te lo he dicho. Un socio de Francia, Jérôme. Tenemos problemas con el envío. Estamos intentando resolverlos. Jérôme, repitió Osvaldo, asintiendo con la cabeza. ¿Socio? Sí, exacto. Osvaldo sonrió. La sonrisa era fría, casi depredadora. Miró a Tiago durante un largo rato, estudiándolo. Luego se inclinó hacia adelante, puso las manos sobre la mesa y de repente habló en francés. Las palabras sonaban claras, con un ligero acento, pero seguras. Ta confiance excessive est ton ennemi, mon ami. Tu confianza en ti mismo es tu enemigo, amigo mío. Silencio. Tiago se quedó inmóvil y su rostro palideció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca entreabierta. Miró fijamente a su suegro, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Eliana también se quedó paralizada, mirando a su padre con asombro. No lo sabía. No sabía que hablara francés. ¿Hablas francés? Exclamó finalmente Tiago. Con fluidez, respondió Osvaldo en portugués. Viví 2 años en París cuando era joven. Trabajé, estudié, aprendí el idioma. Así que me di cuenta de que acababas de hablar por teléfono. ¿Y con quién? Tiago se quedó callado, intentando decir algo, pero las palabras no le salían. Miró a Eliana, que lo miraba fijamente, sin pestañear. Luego a Inesa, que desvió la mirada. Luego volvió a mirar a Osvaldo. No sé qué. No intentes mentir, le cortó Oswald. Su voz era más dura, más fría. Lo sé todo, Sophie Dubois. Vi a Riachuelo 123. 3 meses de reuniones, 2 o 3 veces por semana. Cafés, restaurantes, su piso. Eso es todo. Sacó una carpeta de debajo del escritorio, la misma que le había enseñado a Eliana en la oficina. La arrojó sobre la mesa, delante de Tiago.
La carpeta se abrió de golpe. Las fotos se esparcieron por el mantel. Tiago y Sophie en el café, en el coche, en la entrada de la casa de ella, en el restaurante Terrace. Tiago miró las fotos y su rostro cambió. Primero asombro, luego miedo, después algo parecido a ira. Cogió una foto, la miró y la devolvió. ¿Me has estado siguiendo?, espetó. Protegía a mi hija, respondió Oswald, porque ella me contó sus sospechas, tus llamadas, tus mentiras. Así que contraté a un detective privado. Y en una semana lo tenía todo resuelto. Así que ni siquiera intentes negarlo. Tiago miró a Eliana. Había rabia en sus ojos, resentimiento, una especie de traición. ¿Tú se lo contaste? ¿Me seguiste? Y me mentiste durante 3 meses, dijo Eliana en voz baja. Su voz era plana, fría. Todos los días. Me miraste a los ojos y me mentiste. Eli, no es lo que crees. No te atrevas. Osvaldo golpeó la mesa con la palma de la mano. La vajilla tintineó. No te atrevas a poner excusas. Lo he visto todo. Todas las fotos, todos los informes. Engañaste a mi hija. Te aprovechaste de mi dinero, de mis contactos, de mi confianza. Y ahora intentas salirte con la tuya. Tiago se levantó, con el rostro contorsionado. Había algo salvaje, casado, en sus ojos. Los miró a todos por turno. A Osvalda, a Inesa, a Eliana. Luego se rió nerviosamente. Eso es. Así que estáis todos contra mí. Toda tu maldita familia. Es culpa tuya, dijo Inesa con calma. Nadie te obligó a engañar a tu mujer. ¿Engañarla? Tiago sonrió. ¿Tienes idea de lo que es vivir con un hombre que siempre está en sus libros, en sus pensamientos, que no se da cuenta de nada a su alrededor? Sofía al menos me ve, me escucha, se interesa por mí. Mentira, dijo Eliana en voz baja. No haces más que excusarte. Siempre te he escuchado, te he apoyado, he estado a tu lado. Y tú me has traicionado. ¿Traicionarme? Tiago alzó la voz. Llevo 3 años arrastrando este matrimonio a mis espaldas. He estado trabajando, ganando, construyendo un negocio. Y tú te sentabas en casa a escribir tus novelas. Con mi dinero, dijo Osvaldo con dureza. Todo lo que tienes es mi dinero, mis conexiones, mis contactos. No habrías podido hacer nada sin mí. ¿Y ahora tienes el descaro de acusar a mi hija? Tiago se quedó callado, respirando con dificultad. Luego de repente sonrió torcida, malvadamente. ¿Sabes qué, viejo? Sí, tu dinero. Sí, tus contactos. ¿Y sabes por qué me casé con tu hija? Porque ella era el billete hacia ti, a tu capital, a tus oportunidades. La usé. No me arrepiento. Eliana se estremeció como si la hubieran golpeado. Inesa gimió. Oswald se levantó lentamente, con rostro temeroso. «Fuera», dijo en voz baja, pero había acero en su voz. «Sal de mi casa, inmediatamente». «Con mucho gusto». Tiago agarró la chaqueta que colgaba del respaldo de la silla. «De todas formas, estoy harto de tu familia. Tu hipocresía, viejo verde. Tu ostentosa decencia. Sois todos iguales. Mucho dinero y nada de vida». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Oswald gritó tras él. «Te quedarás sin nada. Ya he contratado a los mejores abogados de la ciudad. No tendrás nada en el divorcio. Todo lo que has construido con mi dinero volverá a Eliana. El piso, el coche, el negocio, todo. Te irás con las manos vacías». Tiago se dio la vuelta con la cara enfadada. «¡Que os jodan! ¡Que os jodan a todos!». Salió del salón dando un portazo que hizo temblar las paredes. Los cuadros de las paredes temblaron. Uno casi se cae. Se oyeron pasos, el portazo de la puerta principal y luego el rugido del motor. El coche se había ido. Se hizo el silencio. Todos se quedaron inmóviles. Eliana se quedó mirando la puerta por la que había salido Tiago sin poder moverse. Sus palabras aún resonaban en sus oídos. La utilicé, y no me arrepiento. Así que todo había sido una mentira. Desde el principio. Él no la amaba. Jamás. Solo la estaba utilizando. Inesa se acercó y abrazó a su hija. Eliana enterró la cara en el hombro de su madre y lloró en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que no se detenían. Inesa le acarició la cabeza y le susurró algo tranquilizador. Oswald estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Tenía las manos cerradas y la mandíbula apretada.
Luego se volvió, se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. Quédate aquí esta noche. No vayas a casa. Yo me ocuparé de todo. Mañana los abogados empezarán a trabajar. No volverá a hacerte daño. Te lo prometo. Papá, susurró Eliana entre lágrimas. Me utilizó todo el tiempo. Yo solo era un billete de dinero para él. Lo sé, hija mía, lo sé. Osvaldo se sentó a su lado y la abrazó. Pero ya se ha acabado. Ha mostrado su verdadera cara. Y tú eres libre. Libre de las mentiras, de ese hombre, de todo. Eliana asintió, secándose las lágrimas. Inesa se sentó al otro lado, cogiéndole la mano. Los tres se sentaron en esta gran sala de estar, donde el drama acababa de jugar. La cena se estaba enfriando en la mesa. Fotografías por ahí. La prueba de la traición. Llamaré enseguida a los abogados, dijo Oswald, poniéndose en pie. Que preparen los documentos. Tendremos lista una demanda para el lunes. Nos quedaremos con todo. Su piso, su coche, su parte del negocio. Pagará daños y perjuicios por angustia emocional. Se irá sin nada. Papá, no me importa, dijo Eliana en voz baja. No quiero su dinero. Solo me duele. Lo sé, hija mía, volvió a abrazarla Osvaldú. Pero se hará justicia, responderá de todo. Créame. Eliana asintió. Se sentía desolada, dolida, avergonzada. Vergüenza por ser tan ciega, tan crédula, por no ver la verdad que tenía delante de los ojos. Pero también sintió alivio. Se había acabado. Se habían acabado las mentiras. Y aunque le dolía, ahora sabía la verdad. Y podía empezar de nuevo. Inesa la llevó arriba, a su antigua habitación, donde había vivido antes de casarse. La habitación era la misma. La cama, el escritorio, las estanterías. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Eliana se tumbó, se cubrió con una manta, y su madre se sentó a su lado, acariciándole la cabeza hasta que se durmió. Abajo, Osvaldo se paseaba por el salón, hablando por teléfono con los abogados. Su voz era firme, dura. Daba instrucciones, imponía tareas, exigía resultados. Su hija estaba sufriendo, y se aseguraría de que quien le hubiera hecho daño respondiera. Con todas las de la ley. Fuera estaba oscuro y tranquilo. Porto Alegre dormía, y en la casa de Verdara una historia terminaba y otra comenzaba. Una historia de liberación, justicia y una nueva vida.